Bueno, hola a todos. Rico estar con ustedes hoy en este espacio. Usualmente acompaño a Luis Ángel una vez al semestre, ahora que no estoy en la universidad, y trato como de contarles un poco de qué estamos haciendo y como hacia dónde vamos. Em, Va a tocar que me ayudes de pronto a mirar si hay preguntas y eso, y ya después entonces las voy contestando. Yo me encargo. Eh, Dale, tranquilo. Dale. Y entonces, pues hoy la idea, desde lo que hemos hablado inicialmente con Luis Ángel, era contarles un poco cómo fue el ejercicio durante este año, que es un año bastante atípico, y cómo, digamos, ese ejercicio pues nos ha hecho repensar algunas cosas de los siguientes pasos de movilidad, ¿no? Entonces, pues voy a seguir. Entonces, pues la tengo organizada como en estos 4 puntos, como fue el simulacro, la cuarentena y la cuarentena por localidades, pero un poco pensando en nuestros temas de movilidad. Entonces, pues un poco al comienzo del año, cuando empezó esto en marzo, pues este era como un lema que tenía el secretario y era pues que nos tocaba y más o menos estábamos tomando riesgos. em, y pues tocaba probar muchas cosas, pero monitorearlas para ver qué seguía, qué no seguía. Entonces, eso, digamos, fue como la manera en que nos acercamos al problema. Más o menos, pues no sé si ustedes recuerdan, como a comienzos de febrero, de marzo, perdón, empezaron a aparecer casos de COVID en la ciudad. En esas primeras semanas que estaban empezando a aparecer con más frecuencia, nos pidieron empezar a revisar a partir del equipo de modelación, pues, qué podríamos ir poniendo para reducir la cantidad de personas en Transmilenio. Entonces, sí fue una solicitud muy explícita como de analizar alternativas de movilidad, como modos que se pudieran complementar, ayudar a poner para que no se saturara Transmilenio y asimismo pues empezar a ver pues si de pronto nos quedamos en una restricción que era, no sé si recuerdan que pues, para las oficinas públicas y demás estaban diciendo que solamente el 30% de las personas podían estar en la oficina. Entonces se estaban generando unos turnos, muchas empresas privadas ya habían iniciado como con esta iniciativa, entonces a partir de la encuesta de movilidad del modelo de transporte empezamos a hacer como estos análisis y en esas primeras semanas de hecho se habilitaron algunos primeros corredores temporales de ciclorrutas. Esto se volvió pues como más necesario cuando ya fue como claro que íbamos a entrar en un simulacro de aislamiento completo que fue del 20 al 23 de marzo. Entonces, como para contarles que realmente fue un proceso previo también en el que se tomaron decisiones de cómo podíamos ayudar, sobre todo cómo a reducir el número de personas en Transmilenio, el número de personas en las entidades y asimismo pues cómo evitar el contagio. Entonces pues algunas cosas que también teníamos que estar era ayudar a definir quiénes realmente tenían que viajar y con eso pues también analizar sus viajes a partir de la información que tenemos de encuesta de movilidad y del modelo. Entonces, pues ya pues saben, de pronto pues el personal de salud claramente estaba en las excepciones, personas que requerían atención médica, entonces, pues en los supuestos, digamos, siempre mirábamos como población, pues adultos mayores, etcétera, como una población que podría requerir esta atención médica. También de pronto los viajes que estaban reportados en la encuesta como viajes de citas médicas y demás para tenerlos en cuenta en el análisis. Y pues esto ya digamos como tener bases de datos de cuántas personas están trabajando en el distrito, etcétera, y tener unos supuestos para hacer el análisis. Y esto digamos como que fue un trabajo bastante en conjunto con otras áreas de la alcaldía y ahí pues poder tomar decisiones de en serio pues las excepciones, cómo se tenían que redactar. Por ejemplo, el tema de carga era muy claro que no podíamos limitar la carga porque desabastecíamos la ciudad, entonces tener eso en cuenta en las decisiones. Y pues finalmente muchas de esas decisiones estaban plasmadas en ese decreto. La ciudad entonces pues que sí decidió efectivamente hacer durante ese periodo de tiempo, pues todos saben que se cerraron los viajes
entre Bogotá y los demás municipios. Entonces mucha gente había pensado como me voy de viaje y yo vuelvo fresco, sin saber que igual esto estaba empeorando y pues así mismo que se están tomando decisiones como a nivel ya nacional de qué hacer con el país, ¿no? Entonces pues se permitían estos viajes de abastecimiento, entonces sobre todo promoviendo que fueran muy como cerca de sus barrios, etcétera. Y pues que se puso en marcha pues un programa fuerte de articulación con otras entidades para monitorear constantemente el transporte público, incluyendo el transporte interurbano, que digamos, pues también lo maneja el ministerio, y el tema de cuántos vehículos están saliendo y entrando por los peajes. También pues implementaron protocolos de limpieza de acuerdo a lo que estaba viniendo como en, en la teoría, porque pues la gente apenas estaba conociendo qué podía ser el riesgo como tal, entonces pues mucho era leer cómo estaban haciendo en otros países para que el transporte público fuera limpio y reducir el contagio. Y pues ya saben que igual fue un trabajo con policía para poner multas a los que salían sin permiso, etcétera. Entonces, pues eso como acompañado, obviamente, de toda la campaña que se hizo de quédate en casa, de lavado constante de manos, que ya se venía empezando a hacer un poco con el tema de cuando empezaron a llegar los casos, ya empezaron el tema de lávese las manos, etc. Entonces, como les contaba, ¿qué hacíamos nosotros para estar también como, esto nunca le había pasado, digamos, a la ciudad, entonces nadie sabía realmente cómo hacerlo? Y entonces la manera más cercana que podíamos hacerlo desde la Secretaría era, nos acababan, digamos, de entregar al comienzo del año ya aprobada la encuesta de movilidad de 2019, que tiene pues muchos datos, es una encuesta de hogares y se averigua, digamos, como qué viajes hace la gente, de dónde a dónde va, cuántos viajes hace al día, se caracterizan las personas, entonces como que teníamos eso como base y eso también venía acompañado de la actualización del modelo de transporte. Y entonces lo que estábamos haciendo era, bueno, entonces, ¿cuántos son los que tienen viajes en salud? ¿Cuántos son los viajes de las personas mayores? ¿Cómo se movía, digamos así? Y sobre todo también por propósito. Entonces, empezar a ver cómo qué supuestos podía ser si solamente trabajaba el 30% de la población, esas personas a dónde iban, si solo trabajaban las personas con salud, con viajes motivo salud, hacia dónde iban y cómo eran sus orígenes y destinos y empezar a evaluar cuáles serían como los potenciales. Eso también se trabajó mucho con Transmilenio, que aparte pues ya tenía como esos primeros 3 días de simulacro y poder entender quiénes estaban saliendo en esos 3 días y cómo se estaba comportando la gente. Entonces había un constante monitoreo de orígenes y destinos para ver dónde se podía reforzar y de modelación para seguir teniendo supuestos de, bueno, si ahora subimos este otro grupo de población, ¿qué pasa? Etcétera. Como les digo, se hizo un monitoreo continuo con entidades y esto digamos que no siempre había pasado. Eh, Obviamente evidenció algunas cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo la información que teníamos junto con la ANI del Invías de los peajes de la entrada de Bogotá, que pues la manera en que lo recoge cada entidad es pues un poco diferente, la continuidad en la que se necesitan es un poco distinta. Muchas veces en los peajes pues sí hacen consolidación y de hecho uno puede descargar la información porque es pública, pero la consolidan usualmente mensual y ahorita estábamos necesitándola prácticamente a la hora. Entonces, eso fue, digamos, un trabajo interesante de articulación. La ciudad sí tenía ya montadas algunas cosas para tomar información, como cámaras aforadoras que tenemos en algunos puntos, sobre todo en intersecciones. Ya tenía sensores en varios puntos de la ciudad de vehículos y de bicicletas, por ejemplo. Tenemos sensores de velocidad a través de BitCarrier y pues un convenio con Waze y con todo eso, digamos, se sumaban estas cosas para poder ver cómo estaba comportándose la ciudad. Y adicionalmente hay un contrato, digamos, constante de toma de información en campo que tocó, digamos, aprovecharlo muchísimo más para poder complementar estos puntos de información en lugares donde ya se estaba notando que había más viajes que en otros lados y para poder ver en serio cuánto se redujo o se aumentaba el comportamiento dependiendo del caso.
Entonces esto, digamos, fue como las acciones. Y esto, digamos, en paralelo, pues qué decisiones se tomaban. Entonces, pues se tomó la decisión ya en el simulacro de aumentar a 117 kilómetros de ciclorrutas temporales. Esto fue durante, incluso un poquito, unos días antes del simulacro, empezaron con algunas pruebas y entonces ya en el simulacro estos son los kilómetros, digamos, que estaban cada uno de los días. ¿Cómo se implementaban para que fueran temporales? Pues a partir de maletines, yo creo que ustedes los han visto todos, son los naranja, y porque, digamos, fueron cambiando, o sea, sí hubo evidencia, por ejemplo, en la Boyacá que el corredor no funcionaba muy bien y sí afectaba la vía donde hay de por sí bastantes camiones. Entonces, en esa vía, digamos, de un día para otro se vio que no era como lo ideal mantenerla y se fue quitando. En donde, digamos, las velocidades no se veían tan afectadas y el flujo, digamos, de camiones no era como tan grande, pues se fueron dejando todavía como temporales, o sea, en ese momento no había nada pintado ni, ni fijo. Y se siguió monitoreando, digamos, todos los días, como les cuento, con puntos de toma de información y más los sensores que ya existen y los sensores de velocidad. Entonces, otra parte que fue interesante fue pues el regreso del simulacro, porque precisamente empezaron a notarse que muchas personas se fueron y empezaron a decir que iban a regresar a Bogotá cuando se dieron cuenta que ya no iba a ser simulacro sino sí iba a ser una cuarentena permanente por un tiempo. Entonces, en eso entonces fue un acuerdo de estimar cuántos viajes iban a entrar y cómo podíamos distribuirlos para que no fuera un caos la entrada y que pues no afectara tampoco el abastecimiento y como el transporte público. Entonces, por eso se acordó con la gobernación y los diferentes municipios de aledaños con el pico y placa por horas, no por días, sino por horas. Entonces se organizaron unos periodos de tiempo y probablemente algunos de ustedes y sus familias se vieron en esta situación. Y el registro del regreso fue algo que se empezó a hacer más estricto. También un poco la alcaldesa sí quería como ver por qué la gente se había ido sabiendo que igual pues esto era una pandemia y demás, ¿no? Entonces, eso digamos se implementó. Ya en cuarentena, que fue tal cual del 24 en adelante, inicialmente se había dicho que era hasta el 13 de abril, pero obviamente sabemos que eso no fue así y terminó siendo ampliada y ampliada y ampliada. Pero entonces, bueno, con los 3 días de simulacro sí se aprendieron muchas cosas y se mantuvieron muchas de las medidas y las excepciones que se habían plasmado. La ciudad pues permaneció cerrada, excepto para el tema de carga y las excepciones que ya estaban establecidas, y ya para el resto del tiempo no se dejaron 76 kilómetros, sino 35 kilómetros de ciclorrutas temporales. Transmilenio se le bajó, digamos, la operación porque se había ya monitoreado cuántas personas estaban trabajando, pues como realmente movilizándose. Y pues se pusieron algunas reglas para solicitar los taxis y demás. Entonces, la idea era que solo fueran por aplicación o llamada y en paralelo sí se buscó un acompañamiento, que pues, lo tengo más adelante resaltado, de universidades y un contrato de como monitoreo continuo, que de hecho la universidad participó bastante en eso, en el que se pudiera tener como, si la gente va a salir, pues que pudiera reportar como por qué va a salir y para dónde va a salir. Como les decía, nosotros sí queríamos ir entendiendo motivos de viaje y cuántos viajes se hacían por cada motivo. Entonces también en temas de pues cuánto es el personal de salud y todo eso de cuando fueron empezando pues cuando se registraban ya todos los personal de salud que igual tenían que demostrar que trabajaban en esto, pues sí se solicitó, digamos, a salud como, bueno, denos la información de cuántos son, cuántos están en cada clínica y demás, para poder tener en el radar, pues, estas personas, que es este aplicativo.
y con eso entonces se iba monitoreando continuamente, o sea, hay unas gráficas, creo que tengo una más adelante de cómo se iba reportando la evolución, por ejemplo, de los viajes en Transmilenio, con los sensores de Bitcarrier y demás, se hacer seguimiento continuo en la calle, más el contrato este que les menciono de toma de información, y el aplicativo que también nos daba como esto es lo que la gente está reportando y a dónde se está moviendo y por qué se está moviendo. Entonces, pues aquí está, digamos, el mapa de las ciclorrutas, que ha sido, digamos, muy polémico, pero pues ya ahora, post cuarentena, pero en esa época, pues era realmente la manera en que la gente podría tener una alternativa de movilidad sin utilizar el transporte público y sin ponerse, digamos, en riesgo. Y es una alternativa que se pensó, pues obviamente no solo para las personas que tienen carro y lo podían hacer en carro, sino para muchas de las otras personas que viven en la ciudad que no tienen carro. De hecho, bastante. Entonces, pues, ¿cuáles son como las lecciones? Fue un proceso, pues, retador y hubo algunas cosas que sí aumentaron, como los robos, por la misma soledad que había y pues las necesidades de la gente, sí aumentaron los robos en calle. Obviamente también había más ciclistas, entonces en temas de ciclistas sí se vio como que un reporte mayor de robos de ciclas, entonces sí era como parte de la problemática. Otras cosas que no son tan deseables era pues la gente a veces no entendía por qué estaban los maletines ahí, los maletines son estas cosas naranja, y pues había invasión de vehículos que no debían usar desde el corredor que estaba pensado para las ciclorrutas, para las ciclas. Y otra cosa que, digamos, sí era preocupante era que al no tener, digamos, el trancón, muchas vías, pues, sí estaban completamente libres y pues, el conductor de por sí tiende a tratar de utilizarlo como a su mayor potencial. Entonces, sí había como un gran irrespeto de normas de tránsito, sobre todo del exceso de velocidad, que no era que hubieran aumentado el número de accidentes, digamos, sí se evidenció en total una reducción de siniestros, pero sí en algún periodo de tiempo sí se evidenció como que los siniestros que estaban ocurriendo todos eran de gravedad. Entonces, pues no sé si ustedes saben, pero pues, se miden como pues solo daños, que es como digamos un choque simple, etcétera. Otros que ya digamos incluyen heridos, pero cuando hay exceso de velocidad, por lo general el choque termina con fallecidos y esos eran los que estaban como no bajando tan rápido por el exceso de velocidad. Entonces, fue algo que se evidenció. Sin embargo, creemos que sí valió la pena, digamos, todo este esfuerzo colectivo de planear un cambio de movilidad durante el periodo. Y Bogotá, digamos, salió en muchísimas noticias y muchas ciudades tomaron la decisión de seguir el camino de implementar medidas temporales para bicicletas. Incluso algunos pues fueron más allá y cerraron vías completas para que fueran vías de peatones y hoy en día en la reactivación se está viendo mucho cómo están reactivando esas zonas ya no para autos, sino realmente reformarlas para tener espacios abiertos, mayor espacio público, que pues como las recomendaciones de salud lo indican también, pues en un espacio abierto hay mayor circulación y pues la gente digamos como tiene menos riesgo de contagio, entonces es una de las cosas de lo que ha evolucionado de este ejercicio de temporalidad que habíamos empezado, digamos, nosotros y otras ciudades, a que ahora pues más o menos es como una reapropiación del espacio para modos activos y las personas como tal y no los carros. Otras cosas interesantes fue, digamos, como tener habilitado en cuarentena estas rutas con hospitales para el personal de salud. Con estos ejercicios tanto de la aplicación como del monitoreo continuo de las personas, de dónde están viajando, y pues como trabajo colaborativo con los hospitales se crearon algunas rutas temporales para facilitar el transporte del personal de salud. Este, digamos, es como el gráfico que se estaba teniendo de los diferentes días y cómo era la carga de un día típico en Transmilenio, que es esta línea azul. Este fue, por ejemplo, el 6 de marzo, este es el día típico y cómo se mueve la gente en Transmilenio.
y cómo se estaban viendo los diferentes días. Entonces el 24, como bien saben, pues fue el día inicial de la cuarentena oficial, y ya digamos el 26 ya llevamos 3 días más de, de cuarentena. Entonces esto es como horario, esto es un perfil horario, entonces cómo más o menos estaba la demanda completamente. Entonces haciendo como un estimativo, pues, por ejemplo, pues estaban por debajo del 30%, y eso era lo que tanto se hablaba, que el 30% de los viajes, y eso pues fue un número que se generalizó en el mundo, que no se podía ver, pero era como tratando de ver como cuánto ocuparía una persona y cuánta distancia tendría que haber entre los otros pasajeros. Entonces se estimaron unos números, pero pues esta, digamos, es lo que se estaba manejando. Ya luego, digamos, se bajó o se aumentó este número a que ya podría ser 50%, y ya hoy en día hay otras teorías de que el transporte público con una buena ventilación y el uso continuo de tapabocas, pues realmente no es un espacio de riesgo. Pero en ese momento, digamos, lo que estaba llegando era pues que el foco de contagio podría ser el sistema de transporte público, y entonces pues por eso se trabajó tanto en restringirlo. Luego entonces pues todos vimos que ya pasamos a cuarentena por localidades. Ahí ya fue, digamos, un esfuerzo mayor también de la Secretaría de Salud de mantener como el reporte de los ciudadanos eh, con síntomas, con COVID, etcétera. Entonces ya con esto, digamos, pues donde había mayor tasa de contagio, pues se priorizaba para un cierre completo, y donde menos hubiera, pues entonces se mantenía más abierto. Esto entonces también, pues en paralelo era el proceso de cuántas personas, cuántas empresas se iban a empezar a reactivar en temas de construcción, de aseo, y otras empresas que ya empezaron como formalmente a iniciar, y a estas empresas se les estaba solicitando el reporte de sus empleados, del estado de sus empleados, cuántos estaban, cuántos van a ser y de dónde a dónde van a viajar. Es un poco como el repaso de cómo eran las cosas. Cosas interesantes que empezaron a pasar, pues el pico y cédula para trámites, el pico y cédula, pues como para muchas cosas, se empezó a aplicar. Unos horarios de restricción más estrictos de noche, y pues debido a que aún no había, digamos, una cantidad alta de personas todavía movilizándose, seguíamos sin pico y placa, que eso también siempre fue como una discusión. Que fue interesante, pues el control de accesos viales a cada una de las localidades. No sé si alguno lo vivió, pero entonces pues había policías, digamos, en la paralela, entre, digamos, si Suba estaba en cuarentena, la gente no podía entrar por los accesos a la localidad de Suba, y ahí era donde se hacía control. Entonces ahora, que es como aquí adelante, no sé si hasta ahora hay preguntas. Luis, tú puedes ver. Bueno, listo. Entonces, y ahora, entonces, pues yo quería también como que ustedes participaran un poco. Entonces, pues porque muchas de estas cosas son las que nos hemos preguntado nosotros, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora cómo va a ser esta movilidad? Como les comenté, muchas ciudades sí han decidido oficialmente como apostarle a modos activos, y decir cómo nos vamos a enfocar en estos que son modos en los que se reduce el contagio, darle la ciudad otra vez a los ciudadanos, ampliar el transporte, pues que el espacio público, perdón, y así como dejar esto abierto. Entonces, eh, pues ustedes en su visión de lo que han vivido, también de su día a día, ¿cuáles sugerirían que sean los modos eh, que deberían estar de ahora en adelante en la ciudad, o ser priorizados en la ciudad? Y pues yo quería como proponerles de pronto solo como
si quieren 3 de ustedes comentar al respecto y luego seguimos con otras preguntas. Dice Juan Guillermo Cabal, subió la mano. No sé si Juan Hola. Guillermo, dale. Sí, es que te tengo una pregunta, pues ya pensando en que pues el COVID no se ha ido y que en el futuro pues probablemente tendremos más pandemias. La Secretaría que ha pensado a futuro, por ejemplo, con los bicicarriles que son en este momento temporales, y si han pensado de que ya la realidad pues de la que vivimos obliga a que estos bicicarriles ya sean permanentes o diseños de nuevos proyectos, como pues sé que ustedes tienen su diseño de la séptima, si esta percepción de que ya esta nueva realidad, ya las bicicletas se les ha dado como un papel más importante, no sé, cómo diseñar ya una ciudad en la que no solo el COVID, sino que las pandemias van a seguir, van a estar constantemente. Entonces, si eso cambia todos los diseños actuales o las planeaciones. Ok, sí, digamos que varios proyectos que se han querido priorizar en este caso tienen mucho que ver como con espacios verdes, corredores verdes, etcétera. No sé pues si alguno ya pudo conocer el Plan Distrital de Desarrollo, como que plasmó un poco esta visión y había ya o sea, el Plan Distrital de Desarrollo comenzó como en enero, pero en su proceso se vio afectado, digamos, por la misma existencia del COVID y lo que se estaba pensando en su momento. Entonces, sí, efectivamente hay una gran apuesta para apostarle a la red de ciclorrutas, viendo las bicicletas como un modo individual, flexible, equitativo, o sea, que está disponible para mucha más población que el automóvil, por ejemplo. Entonces, sí hay una apuesta en fortalecer ese modo, y el tema también de barrios vitales y distritos verdes, que no sé si han podido escuchar un poco de eso, que también tiene que ver como con reactivar espacio público, mayor caminabilidad y promover como que la gente aproveche, digamos, mejor espacio público para cambiar sus viajes a ese lado. Lo otro es que, pues, el transporte público igual, como les decía, ya está cambiando un poquito la percepción de lo que, pues, realmente era el miedo del transporte público. Pues ya hay más estudios de como de no satanizar el modo. Entonces, pues el transporte público a futuro, pues uno no planea una línea de transporte público como un corredor de bicicletas porque es diferente, o sea, como es el espacio, el costo del desarrollo de un proyecto, eso pues tiene mucho más tiempo, entonces, pues no se está, digamos, pensando que ese es un modo que se deba como evitar del todo, sino más bien como tratar de seguir como dando los pasos para construcción de otros corredores de transporte público. Pero sí, digamos que los modos que más se fortalecen en pandemia son las ciclorrutas. Había una pregunta de cómo se determinaba las zonas. Tiene mucho que ver con los orígenes y destinos de los viajes y donde también había pues un poco la idea era donde hay corredores muy fuertes de transporte público durante la pandemia y demás no se podrían utilizar, eh, o que de gran uso de viajes donde no se podría utilizar el transporte público como alternativa porque justamente pues no se quería como saturar el sistema. Entonces, pues como ven, el tema de carga y de trabajo de carga y de abastecimiento era un tema que la gente de todas maneras esos empleos iban a mantenerse. Por eso un poco el corredor de la 13, pues no sé si la gente lo tenga tan claro, pero muchas personas que trabajan en carga y en temas de abastecimiento y en producción, pues la zona, digamos, franca de Bogotá queda alrededor de la calle 13 y también se une pues con la zona franca, digamos, que también está afuera de la ciudad. Y hay mucha gente que vive por esos sectores, que entra y sale de la ciudad porque trabaja en esas zonas. Entonces eran unos viajes que se iban a mantener y que igual pues sí requerían de pronto facilitarse porque pues sí iba a limitar el transporte público como tal un poco y, y era pues una facilidad para muchas de estas personas.
Obviamente la calle 13 tiene mil otros problemas, pero es como, era más factible ofrecer una solución inmediata para los ciclistas y darle esta alternativa a muchas personas que no iban a poder como pasarse al carro en la pandemia. Entonces, esa es una de las razones. Otra cosa que se monitoreaba era el flujo del corredor, por ejemplo, lo que les mencionaba de la Boyacá. La Boyacá, pues, tiene muchos viajes, pero muchos son de transporte de carga y, y al implementar el corredor ahí no había casi ciclistas, o sea, en volumen se contaban, como les decía, teníamos tanto un contrato de gente contando en calle cuántos ciclistas hay, vehículos, etcétera. Entonces no había tantos ciclistas, pero sí había unos trancones muy grandes. Entonces el de la Boyacá no se priorizó para más adelante por esa situación. En otros casos, pues por eso no sé si han visto también en Twitter las discusiones entre el corredor de la séptima y la ciclorruta ahí, que muchas personas se quejan, pero una cosa es ver ya el flujo de ciclistas por hora versus el flujo de vehículos y una ocupación promedio de vehículos de menos del 1,5. Entonces ahí es donde empieza uno a contar, realmente se debe evaluar, es como el número de gente que realmente lo está usando. Aunque pues sí, obviamente apenas empezamos a tener una apertura, se empieza a ver más trancón. En su momento, pues el corredor de la séptima sí da un buen flujo de ciclistas constante, que aunque ustedes no vean el trancón o que la gente no ve el trancón tal cual de ciclistas, pues sí movilizaba a muchas personas y en su momento, pues durante cuarentena, digamos que no era el trancón. Entonces, muchos de esos corredores sí tenían que ver eso, como es más que todo por cantidad de viajes y orígenes y destinos que se manejan como o que, en los que participan esos corredores y dependían mucho de la actividad que estuviera pues aprobada, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que se evidencia. Entonces, sí, pues ahí como que te resumo un poco. Si quieren ver más detalles de qué otras cosas se están priorizando, pues también igual los invito como a ver el plan distrital, que luego mucha gente no lo conoce y sí es como una hoja de ruta para la ciudad hacia los siguientes 4 años. Andrés. Muchas gracias. Hola Andrés, dale. Hola, ¿me escuchas? Sí. Pues es que pues acabas de decir algo que casi responde lo que te iba a preguntar, pero igual me queda un poquito la veo. Con los planes de ruta o cómo se crean, digamos, tú nos ponías el ejemplo política en la pandemia, el que se creó para los hospitales, estas rutas para los doctores, enfermeras o la gente que necesitara ir. Pero digamos, en un poquito más general, la ciudad tiene en cuenta como esto aplicado a más sectores, por ejemplo, a partes de industria o demás, o hay algún tipo de información que diga como en tal parte de la ciudad la mayor parte de la gente se moviliza a este sector en específico y eso se tiene en cuenta para las rutas. Sí, pues de hecho la planeación del transporte de la ciudad se hace con base en, del tema de transporte se hace con base en el modelo de transporte y la encuesta de movilidad. Entonces, pues digamos que corrimos con suerte en que la encuesta de movilidad se entregó al comienzo de este año y tenía información del año pasado, o sea, como que podríamos ver que en una condición normal sin pandemia, la gente tendería a movilizarse como nos representó la encuesta de movilidad y el modelo de transporte es a hora pico de la mañana y de hecho también era, o sea, la entrega, digamos, del proyecto incluye hora pico de la mañana en el modelo como tal y una hora valle. Entonces uno podría, digamos, con esas dos herramientas, perdón, se hacen muchas proyecciones a futuro. Entonces, ahí sí viene, digamos, como un ejercicio conjunto con la Secretaría de Planeación y pues se hace para los proyectos de largo plazo. Entonces, pues la Secretaría de Planeación viene en un proceso de revisión del POT, que no sé si también lo tengan presente. Luis Ángel trabaja mucho en los temas de usos del suelo y mucho es eso, como bueno, entonces, por ejemplo, en la discusión con la Van der Hamen. Entonces,
si esa zona se va a desarrollar de una manera o de otra manera, pero eso es para, digamos, en 10 años, 20 años. Entonces, dependiendo de cómo se organice eso, pues uno sí puede afectar los usos del suelo que están como detrás del modelo de transporte y donde se supone que va a crecer, digamos, la población y donde van a crecer como otras actividades, como comerciales, etcétera. Y dependiendo de eso, pues se crea como la como nueva matriz origen-destino del futuro. Y entonces, pues con eso, entonces se trabaja mucho en conjunto con esos supuestos de desarrollo que maneja la Secretaría de Planeación para poder proyectar viajes a futuro. Y con eso es que ya empiezas tú a ver, bueno, si nuestras condiciones de a futuro son, por ejemplo, que se desarrolla mucho o crece, se permite, digamos, el desarrollo residencial en el noroccidente de la ciudad y se aumenta mucho la población allá y más bien el tema como ya de comercio y tal se mantiene, digamos, más quieto. Entonces, ¿cómo se mueve la gente en ese escenario? Y qué proyectos pues se podrían como pensar para complementar la red actual y mejorar las condiciones de movilidad. Entonces se hacen como muchas modelaciones, porque digamos que ese es un escenario. Pues otro escenario era de pronto menos fuerte el desarrollo residencial allá porque, no sé, la Van der Hammer va a ser más grande y la reserva se va a mantener más tiempo, entonces pues crece menos la población y así sucesivamente. Entonces sí se hace ese ejercicio, se hace en compañía de los modelos de proyección de población y usos del suelo de la Secretaría de Planeación y ya nosotros cogemos eso y se planean, digamos, diferentes proyectos a futuro, pero eso, digamos, ya es muy a futuro. Como se dan cuenta, las decisiones que tomaron en pandemia también obedecían un poco a algo inmediato, ¿no? Y creo que eso es importante cuando escuchen las conversaciones por ejemplo, la calle 13, pues eran condiciones distintas. Entonces, por eso digamos que era el tema de, bueno, las vamos a plasmar ahí porque el modelo para hoy nos dice que por ahí se mueve mucha gente, que trabaja en ese sector, etcétera, y necesitan una solución ya porque no les podemos poner buses para que se vayan llenos. Y fue la decisión, digamos, en su momento. Y ahora, digamos, lo que ha pasado es que pues se ha monitoreado a ver cómo van, etcétera, y pues en paralelo se han seguido las modelaciones a largo plazo, porque pues son decisiones, digamos, como que van en paralelo, pero pues lo del largo plazo se tiene que seguir pensando. Había más manitos. David, dale. Gracias. Carolina, una pregunta es, Dale. y te quería preguntar si la pandemia ha dificultado o pues ha beneficiado la realización de obras de infraestructura en Bogotá. Sí, no, digamos que la ciudad siempre ha contado con, o pues no siempre, pero cada año se programa el presupuesto de cada entidad. Y en eso, pues entonces, el mantenimiento vial lo realiza la unidad de mantenimiento vial y también el IDU, pues dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces, pues cada una de esas entidades tenía como un presupuesto ya estimado para este año para obras. Y efectivamente lo que sí se buscó fue como, bueno, qué proyectos ya estaban en curso, ya estaban contratados de proyectos viales, porque si bien recuerdan, uno de los primeros sectores que se reactivó fue el tema de construcción y es un poco también pensando en que pues el tema de construcción de vías, pues cuando hay menos carros es más fácil, entonces era también una ambición de cuáles podíamos priorizar y pues en parte también pues generan empleo y cómo podíamos, digamos, reactivar ese sector. Entonces, la construcción fue de los primeros sectores en reactivarse y con esa lógica. Entonces, pues en parte, pues sí se habían pausado varios de esos proyectos durante la cuarentena súper estricta, pero entonces ahorita, pues fue lo primero que se priorizó y lo que ya tenía presupuesto, pues arrancó. ¿Qué pasa? Pues que uno no contrata, digamos, una obra vial como así nomás, ¿no? O sea, una cosa es como lo que tiene la unidad de mantenimiento vial, que tiene como sus propios equipos, tiene, pues que creo que sería chévere que la gente conociera más de eso,
se organizó para que el mismo distrito con sus equipos pudiera realizar mantenimiento y hacer unas contrataciones, digamos, más ágiles. Entonces, para tapado de huecos es más sencillo y pues ya estaba el presupuesto, digamos, y algunos pues, huecos priorizados en varias zonas. Otra cosa es cuando ya vas a hacer, no sé, la calle 13, por ejemplo. La calle 13 pues es una vía que prácticamente toca rehacer de fachada a fachada y obedece pues a unos estudios mucho más detallados que tienen más procesos y pues lo mismo obras de infraestructura más grandes como pues el metro, por ejemplo, o una troncal de Transmilenio. Entonces obedece a un proceso de planeación mucho más riguroso con unas fases como primero entonces una fase conceptual y de prefactibilidad donde pues empieza a verse, bueno, este corredor es más importante que este, dependiendo de lo que les decía de flujos de volúmenes de pasajeros, etcétera, de carga, además se empiezan a priorizar corredores y luego pues va un proceso continuo como de desarrollo, pasan por factibilidad y demás y ahí se dice, bueno, ¿a cuál? Y si tengo la plata, ¿no? Porque esa es la otra pregunta. O sea, ya, por ejemplo, pues una cosa es priorizar el arreglo de un hueco y otra cosa ya es si tengo la plata para, no sé, hacer toda la 3. Entonces creo que eso es parte como de la diferencia de las cosas que se podían implementar rápido y las que tenían ya como en su curso de desarrollo y otras muy distintas es como necesito para la calle 13, sí había algunos diseños, pero no sé si sabían que eso estaba como parte de una iniciativa público-privada, de una APP, y entonces tenía como otras condiciones, pero esa APP, digamos que no cerró económicamente y entonces el proyecto, digamos, no tenía financiación y pues todavía, digamos, tocaría buscarle la financiación. Por eso es un poquito más complejo que poner unos maletines y hacer una solución temprana que arreglar toda la vía. Pero lo que se pudo sí se trató de adelantar. Y de noche, digamos, pues la autopista, digamos, sí estuvo en arreglos varias partes y hubo cosas que sí se pudieron adelantar. Ah, listo. Gracias. Creo que había otra. Manu. Otras preguntas generales que tenía yo era, pues, cómo ustedes mismos les había cambiado la vida y cómo eso creen que también ha afectado la movilidad y cómo, pues, porque hay muchas cosas que nos va a pasar, o sea, y lo hemos sentido un poco. Pues el año pasado, que es de donde tenemos la encuesta, pues era un año muy normal, ¿no? Y ahora digamos que pues uno tampoco podemos decir del todo como, bueno, la gente en pandemia se movió así y ahora en post-pandemia se va a mover igual que la encuesta. Y eso no necesariamente va a pasar. Y no sé si ustedes ya tienen una sensación de qué creen que pueda ser distinto en caso post-pandemia. Dale, Juan. Mira, Juan, David y después Felipe. Sí, listo. No, pues que pues nosotros que estamos viendo una clase de transporte urbano sostenible y que se supone que hay que pensar en que las personas, motivar, impulsar que las personas dejen más el carro, yo creo que post pandemia pues va a haber un efecto muy negativo y es que por un tiempo las personas van a tener miedo de montarse en un bus, en un transporte público, así pues estén las garantías de que sea seguro. Entonces las personas que pueden usar el carro lo van a usar o lo van a comprar o van a seguir usando Uber, porque en verdad pues el efecto post pandemia va a ser de que pues las personas van a tener cada vez más miedo de estar en transportes con varias personas. Entonces yo creo que eso va a ser, vamos a tener un impacto negativo pues en eso. O sea, eso es mi percepción. Sí, El siguiente, yo por mi parte lo mismo. Le iba a hablar más de mi percepción, es que yo antes cogía mucho Transmilenio. Hasta el día que decretaron la cuarentena estaba montado en un Transmilenio. Y ahorita que ya estoy saliendo más, que tengo que ir a hacer vueltas, yo ya no, tengo una estación al lado de mi casa y prefiero no cogerla, sino que prefiero coger el carro. Yo antes no lo cogía para nada y pues
me da el miedo al contagio y toda la situación que está ahorita viviéndose en pandemia, no me obliga, como no me obliga, pero sí me prefiero irme en el carro en estos momentos. Sí, complementando lo que decía David y Guillermo, también la gente pues siento que va a comenzar a buscar un trabajo más cerca a la casa o a vivir más cerca al trabajo y sí, como pasar de usar bus, por ejemplo, usar carro, pero también como buscar otras alternativas como la bicicleta y pues sería buenísimo si la alcaldía está pensando en otros sistemas como diferentes a Transmilenio que agrupan mucha gente y pueden como afectar como la salud por esta, pues como la pandemia y todo este tema. Uy, qué pena, para complementar esto, también siento que el teletrabajo, que no va a parar de una salga la vacuna, también va a afectar mucho porque, digamos, en mi casa, a mis papás ya les dijeron que no volvían a trabajar cuando se pudiera. Entonces también ese flujo de carros y de personas movilizándose que ya no se van a movilizar por el teletrabajo creo que va a afectar. Sí, perfecto. Creo que esos eran como parte de los puntos que hemos considerado. Falta Felipe. Ah, falta Felipe, que no veo. No, No, yo tranquilo. ya, es que no bajé la mano, perdón. Ah, bueno, listo. Entonces sí, o sea, digamos que una de las cosas claves ha sido como ver cómo el teletrabajo va a impactar nuestras vidas y los cambios que la gente esté pensando hacer, porque creo que ha sido como también un despertar de a veces las ciudades son muy caóticas en general y la gente ahorita en pandemia se ha dado cuenta de pronto que puede tener otro estilo de vida y eso puede llegar a cambiar lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Posiblemente va a cambiar sobre todo como pues en unos primeros 5 años, entonces va a ser difícil tomar decisiones como para lo inmediato de pronto porque nos toca es como seguir como monitoreando a la gente y que voluntariamente también nos cuenten qué están pensando. Probablemente para dentro de 10 años, pues algunas tendencias se mantengan en general y pues la pandemia no creemos que dure infinito, pero sí probablemente durante estos primeros años sí va a ser como más impactante. Entonces, pues sí hemos visto como que el teletrabajo puede ser algo distinto y mencionaron mucho como pues el tema de Uber y movilidad compartida, que es algo a lo que también se le está apuntando desde la Secretaría. Entonces, pues tenía como un par de cosas más eh, como similar, para que de pronto otros tres comenten que si creen que le ha afectado esto igual a todas las personas y a quienes creen que les ha afectado más y cómo esto, digamos, también se refleja en movilidad. Pues no sé si alguno tenga idea, quisiera comentar sobre eso. Yo pues, quisiera como decir algo de este punto. Pues no sé, es que yo he tenido la experiencia por muchas partes de mi familia, yo mismo en algún momento, de que gente que se moviliza de ciudad a ciudad para realizar sus actividades, sea estudio, sea trabajo. Entonces yo siento que esto de la pandemia y pues como está el sistema actual es, digamos, muy complejo para este tipo de personas. Digamos, el ejemplo de pronto que alguien o que mucha gente conoce en Bogotá es gente de Chía o de Caica, por ejemplo, que viene a Bogotá a trabajar o a estudiar. Normalmente esta gente se movía en transporte público porque a veces era lo más rápido o incluso lo más cómodo, que se piense que no, es más cómodo ir durmiendo en un bus que ir manejando muchas veces. Pero esto ha sido un problema porque, bueno, por una parte está el teletrabajo, el trabajo en la casa, pero cuando se acabe, lo que me decía un compañero hace un momento, la gente va a preferir usar el carro. Pero pues yo pienso que hablando en términos generales, no todo el mundo se da al lujo de ir en carro o venir en Uber desde Chía a Bogotá, por ejemplo, todos los días. Entonces se van a ver obligados a usar algún tipo de transporte público. Entonces esto no sé hasta qué punto genere también como un poquito de desorden en su momento cuando todo el mundo vuelva. Y pues yo pienso que en base a esto puede haber gente que salga
por ejemplo, de nuevo contagiada, que se den rebrotes también en este punto. Asimismo, hay gente que pienso que ha tenido más comodidades porque tiene el trabajo cerca o porque no ha salido de su casa aún, en muchos casos. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, pues a lo que acabaste de preguntar, yo creo que la pandemia sí ha sido, pues sí ha afectado a un grupo económico muchísimo más fuerte que a otro. No sé, por ejemplo, se ven las personas que tienen trabajos informales, que son personas que necesitan del día a día y que son personas que no tienen un ahorro y que simplemente el encierro no es una opción para ellos. Entonces son personas que, y la informalidad en el país es altísima, entonces son personas que simplemente les gustaría cumplir, pero simplemente no pueden, entonces tienen que salir a trabajar y son las que se exponen y terminan exponiendo a sus familias, y por eso se ve que la pandemia afecta a ciertos barrios más que a otros. Entonces yo creo que la pandemia lo que hace es reflejar pues las desigualdades económicas y afecta a un grupo económico muchísimo más que otro, y a uno que simplemente no tiene la opción de encerrarse y hacer teletrabajo como podemos algunos. Sí, de acuerdo. Y esa creo que era uno de los puntos que, pues, que quería como que ustedes también llegaran a eso, era el trabajo informal. Prácticamente muchos ni siquiera dejaron de salir. Entonces, cuando veíamos por viajes y por estaciones de Transmilenio, que estaciones igual estaban viéndose afectadas, incluso durante cuarentena, entonces pues, se notaba mucho como que el centro-sur de la ciudad seguía viajando mucho, y en parte pues era la población informal que pues no se podía quedar como pues, sin trabajo, pues, sin nada porque era su día a día. Entonces lo otro que hemos visto es que los ingresos también, muchas personas sí se quedaron sin trabajo. Eh, eh, Aún, digamos, el departamento de, pues la Secretaría de Planeación aún está estimando como qué tanto está afectando la pandemia y lleva haciendo unos análisis por ese camino, porque lo que vemos es que ya había gente que le costaba trabajo acceder incluso al transporte público con las tarifas que había en este momento, y ahora pues de pronto va a ser incluso más. Y, y son personas que no van a tener la alternativa de igual ir a sacar un carro. Entonces, un poco la preocupación es pues que los que sí pueden van a sacar el carro, los que no y tengan como medianamente probablemente van a querer buscar una moto, y los que de todas maneras no, pues igual va a haber muchos que el mismo sistema de transporte se va a ver afectado. Entonces, eh, o porque no pueden hacer viajes o van a tratar como de evitar el pago, o hay muchas otras condiciones que puede llegar a pasar. Y entonces sí hay, digamos, una gran meta de ver cómo se puede hacer el transporte público también más asequible, un poco pensando en que muchas personas igual lo van a tener que seguir utilizando y no van a poder pagarlo ahora, incluso con el agravante de haberse quedado sin trabajo o de no haber ganado por 6 meses. Entonces creo que es como parte de las discusiones que también nos impactan a nosotros en movilidad. Bueno, entonces digamos que ya lo hemos discutido un poco. Mira, aquí Sebastián nos Dale. pregunta que la gente que vive en la periferia y tiene que desplazarse por más de 1 hora por trayecto y que no tiene la alternativa de teletrabajo. No, exacto. O sea, digamos que yo creo que el transporte público, aunque no es el que está ahorita, digamos, hay mucho miedo al transporte público, yo creo que con los estudios recientes hay muchas cosas que sí se pueden implementar para prevención en transporte público, y han salido cosas recientes como de que si está bien ventilado el bus, que si todo el mundo va con tapabocas. No sé si pues algunos que sigan Darío Hidalgo compartió algunos de esos estudios en Twitter. Entonces pues yo creo que también es como quitarle un poco otra vez la satanizada al medio. Probablemente igual se van a bajar los viajes en ese modo, pero sí entonces como tener esa alternativa y en paralelo poder proveer pues las ciclorrutas y promover a un corto plazo, digamos, que haya más viajes intermodales. Eso sí es algo que a la larga se debe buscar, o sea, que
que por ejemplo haya maneras de conectar la bicicleta mucho más fácil en esos sectores a un sistema de transporte público. Entonces hay una gran meta de cicloparqueaderos que pues está asociada a eso, a que pues usted trate de conectarse fácil, pasarse al bus y luego continuar. Lo mismo con el programa, pues con la política de implementar el sistema de bicicletas compartidas, que tiene un poco como también algo parecido, pues porque la idea es que la gente pueda, de pronto no tiene que usar el mismo modo para todo el viaje y ver cómo facilitar esas conexiones de primera y última milla. Entonces, eso es como parte del planteamiento. Y hacer más asequible el transporte público para quienes de verdad lo necesiten y pues que pues los demás, pues miren, pues también tratar de complementar y ver cómo, qué más se les puede proveer para que no sea tan impactante el aumento de uso en el transporte privado. Y eso como pues es parte de los planteamientos que hay. Entonces, si quieren, les muestro un poco ya lo que se ha discutido. Como les contaba, pues prioridad a modos más sostenibles, o sea, sigue siendo como la línea. Como un mayor énfasis en el monitoreo, entonces sí hay un tema de fortalecer todo el tema de recolección de información, del centro de gestión, donde están todas estas cosas de los sensores, de las cámaras, etcétera, porque precisamente creemos que primero no se va a mover exactamente igual a como ya pensábamos que iba a ser, porque pues no, la realidad es que va a cambiar. Y segundo, tener como esa información como día a día de cómo está cambiando de acuerdo como diferentes tomas de decisión. Y mantener como muchos protocolos de bioseguridad y demás dentro del sistema como tal, dentro de todos los modos, taxis, de transporte público y las demás recomendaciones. Eso es como la base. Entonces aquí ya pues sí hemos pensado un poco en cómo repensar la movilidad. Entonces aquí se resalta el tema de movilidad compartida. Se están analizando medidas para poderla promover. Uno de esos, digamos, no sé si ya vieron que uno puede pagar, pues no pagar, sino puede registrar su vehículo para lo del pico y placa solidario si viaja en vehículo compartido. Entonces, eso es una manera que como inicial, obviamente eso se tiene que expandir a muchas otras cosas, pero fue la primera forma como de, bueno, listo, usted registre el número de pasajeros que va a llevar de origen a destino y si tiene 3 o más puede utilizar puede utilizar el vehículo así tenga pico y placa. Y así pues hay muchas aplicaciones en el mundo que se están tratando de implementar para como un reporte de voy a con viaje compartido y promover esto. Entonces esa es una forma. Y eso sería como una manera de aumentar la ocupación promedio de cada vehículo. Pues decir que igual pues entre personas digamos conocidas, familiares, etcétera, como que el contagio probablemente, o sea, ya comparten de pronto un ecosistema y se reduce como el problema de que tengan que usar de pronto el transporte público con el riesgo que puede pensarse. Sin embargo, seguir monitoreando la ocupación del transporte público y mantener las medidas de bioseguridad y mucho el tema de redistribuir el espacio. Entonces aquí es donde viene como todo lo de la zona rosa, de ahora tener como Bogotá cielo abierto, muchas otras cosas que se podrían pensar como alrededor del tema de distritos verdes para que esto se pueda implementar. Luego entonces pues, pensar también como en tener una red que funcione en diferentes condiciones, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de que funcionara en pandemia, pero sí nos dimos cuenta que efectivamente había unas zonas que les costaba mucho más trabajo que otras zonas y tener como que mucho más balanceado el sistema. Y tener mecanismos de atender como situaciones mucho más flexibles. Lo que tú decías de las rutas temporales, pues no sabemos, o sea, otra cosa que se ha pensado mucho es que puede que volvamos a unas cuarentenas de alguna manera, si sigue el aumento como ha venido pasando, o sea, no sabemos, digamos, el impacto otra vez del día sin IVA que va a haber el 21 de noviembre. Hasta ahora, digamos, está viendo la gente que salió en Halloween, eso cómo está impactando otra vez con contagios.
Diciembre va a ser de pronto algo interesante ver cómo de pronto el impacto de diciembre y la gente igual queriéndose reunir con las familias y demás, cómo afecte, por ejemplo, en enero. Entonces, ese yo creo que no va a ser tan rígido, entonces de pronto, bueno, en una condición como de otra vez de altos contagios en algunas zonas, ¿qué podemos implementar? Que no sea permanente y seguir como con esa flexibilidad. Y lo que sí se ha visto muy interesante es pues lo que sí mencionaban del tema de construcción, entonces sí, como dentro de lo posible tratar de aprovechar este espacio para activar sistemas que pueden seguir funcionando pues con y sin cuarentenas y promover una industria como por ejemplo de vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas, donde pues efectivamente la idea no es que entonces vuelvan todos al carro y pues tengamos un trancón peor de lo que ya había. Entonces sí como que ver qué otras modalidades se pueden fortalecer con cosas como los vehículos eléctricos y pues si bien eso de pronto no es como listo, entonces ahora todos carro eléctrico porque aunque no contamino, pero igual hago trancón, entonces tampoco es como más bien de pronto apostarle a nuevos tipos de esos vehículos eléctricos y fortalecer pues esa industria para seguirla, por ejemplo, que haya mucho más modalidades de usar la bicicleta y pues todo lo que viene alrededor de la bicicleta. Eso es un poco como lo que traje para hoy y pues no sé si quedan más preguntas.